Lo tenemos a Roberto Cafferra. ¿Está ya para saludarlo en el otro estudio, acá enfrente, para decirle hola Roberto, buenas tardes? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buen mediodía a ambos. ¿Cómo Bien. va? Estamos acá, sí, preparados para un programa hoy complicado, difícil. Son 30 minutos de intensa, una pregunta muy intensa, sensible, susceptible, por lo menos a discutirla, que tiene que ver con lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Movilizaciones en la calle, gente con las cacerolas, expresiones de malestar social, la economía nuevamente como poniendo en jaque a un sector muy grande de la población. Estamos hablando en este caso con la aprobación de la ley de reforma previsional, los jubilados y bueno, vuelve el 2001, nos preguntamos en el medio de la incertidumbre que nos propone. Por un lado la fecha, la coincidencia de la fecha, diciembre con toda la sensibilidad y por el otro lado los movimientos políticos que remiten al menos para hacernos esa pregunta. Provocamos una respuesta, tenemos dos interlocutores para esto, ¿no? Justo hoy que es 20, un programa Bien. de entretenimiento, pasatista, digamos, ¿no? El que propone eso. Bueno, además de los interlocutores invitados, va a haber distintos dirigentes políticos de distintas opiniones que también van a participar. Nosotros tenemos una contundente respuesta que creo que va en el sí o no, va a terminar sopesando al final del programa. Lo bueno es el debate, Roberto. Lo bueno es que se dé el debate, que es lo más importante, que sigamos debatiendo. Exactamente. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, bienvenidos a Viceversa. Penúltimo programa del año. Hoy nos hacemos una pregunta sensible, con responsabilidad social y periodística fundamentalmente. ¿Puede volver un clima similar al 2001? Lo sintetizamos con el vuelve el 2001. Si querés opinar sobre esta situación, sobre esta cuestión, sobre estos climas que se viven en la calle, leemos tu respuesta en vivo hasta las 14:30. Volvemos al 2001. Hasta ahora votaron aproximadamente casi 400 personas. Bueno, casi el 70% dice que no. El 34% que sí. Así que bueno, podés participar hasta las 14:30. Vamos a tenerlo a Rubén Giustiniani y a Franco Bartolacci, dos interlocutores que van a ayudarnos a pensar en parte las respuestas. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bienvenidos a Viceversa. 30 minutos de periodismo vivo por Canal 3. Auspician Viceversa. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. La Reina. Finca del Rey. Paladini. Nacimos para esto. Muchas gracias por acompañarnos, Rubén Giustiniani, gracias por venir. No, gracias por la invitación, Roberto. Bueno, actual diputado provincial, fuiste senador durante 2 periodos, ¿no? Dos periodos. Dos periodos. Vos ingresaste ya con el 2001 como un momento lacerante histórico, ya había pasado. ¿Qué secuela quedó de ese 2001 en ese Senado que te tocó conformar, esa presunta inestabilidad, esa ausencia de un Estado que la gente reclamaba obviamente fuertemente, ¿no? Sí, y fui diputado nacional en el 2001. Diputado nacional. O sea que me tocó las jornadas muy duras, violentas, jornadas donde cambiamos 5 presidentes en 15 días. Y nos tocó en las asambleas donde se tenía que votar a los distintos presidentes. Fue muy duro, fue un proceso donde la confiscación de los ahorros de millones de argentinos y dentro de eso muchísimos jubilados. Por eso yo creo que la historia nunca se repite, el 2001 no se repite hoy en el 2017, pero se parecen muchas cosas. 2 meses habían pasado de las elecciones de octubre, que yo había sido electo diputado nacional. Ahí había caído derrotado el oficialismo. Así es, así es. En esa intermedia, había una debilidad. Ahí ya hay una diferencia importante. Y estallaba un modelo económico en donde la salida que se buscó, porque estallaba la convertibilidad, fue meterle la mano en el bolsillo a la gente.
y la gente salió a la calle a expresar su disconformismo y su rechazo a esa medida, como es esta confiscación que yo creo que es miserable a los jubilados, porque a un jubilado que está en la mínima, 7.000 pesos, hacer esta confiscación que va a ser de 5.000, 6.000 pesos en el año, pero son 100.000 millones que suman, como son 7 millones de jubilados, son 100.000 millones, es decir, que se busca la salida fiscal a través de un manotazo al sector más débil de la sociedad. Nos va a acompañar, además de Rubén Giustiniani, quien era diputado nacional en aquel momento, Franco Bartolacci, actual decano de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Cómo te va, Franco? Gracias por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación. ¿Alguna primera impresión sobre esta pregunta? Estamos viendo en el mientras tanto imágenes que no sabemos, bueno, esta imagen sí la recordamos, la de Fernando de la Rúa yéndose en helicóptero, pero paradójicamente, a la mañana siguiente, Fernando de la Rúa ingresó por la puerta de la Casa de Gobierno a trabajar, había dicho, que no se había ido. Él quería de alguna manera volver a ocupar su lugar que había dejado en ese helicóptero furioso. Bueno, no sabemos cuáles son las del 2001 porque se repitieron muchas de estas imágenes esta semana, ¿no? ¿Qué te provocó verlas? Bueno, mucha preocupación. Yo creo que a todos los que estamos de alguna manera comprometidos con la vida pública, con la cosa pública, este tipo de escenarios nos generan, por supuesto, mucha preocupación. Hay imágenes también que producen mucho dolor, mucho rechazo. Yo comparto lo que señalaba Rubén recién, independientemente de que vos lo señalabas con mucha justicia, hay imágenes que cuesta identificar en qué periodo se produjeron, pero independientemente de que esas imágenes puedan llevarnos a una confusión o plantearnos incluso el interrogante de si estamos frente a un proceso similar, yo creo que hay diferencias sustanciales que permiten hacer pensar de que no estamos en un escenario como el que se produjo en el 2001. Una la señalaban correctamente recién ustedes respecto de lo que había sido el proceso político anterior de esa crisis. Efectivamente, en la elección legislativa de ese año, no solo que el oficialismo había perdido la elección, sino que había habido una manifestación de lo que se denominó el voto bronca, digamos, pero de rechazo de la sociedad muy contundente contra el oficialismo, pero contra la política en su conjunto. Y además, más allá de que algunos parámetros uno pueda establecer que puedan emparentar situaciones, la situación económica que atravesaba la Argentina sobre finales de ese 2001 no es exactamente la situación que atraviesa ahora. Y desde la perspectiva política, yo creo que además el equipo de gobierno de aquel entonces no tenía las mismas condiciones que tiene el equipo de gobierno actual. Muy bien, bueno, ya vamos orejeando algunas respuestas comunes, es decir, ninguno de los dos está convencido de que esto pueda ser similar a aquellos momentos. Opinaron Sebastián Chale y Juan Monteverde. Le pedíamos algunos videos, algunos interlocutores también participan de la escena de discusión política de este lugar. Ellos querían opinar de esto. No creo que Argentina esté volviendo Huelva al 2001, tampoco quiero eso. Las condiciones económicas, las condiciones políticas son muy diferentes a las de aquel momento. Por supuesto que Argentina debe aprender de lo que pasó en aquella crisis y que propició esa crisis, varios factores. Pero estoy lejos de pensar que Argentina pueda volver a aquel contexto lamentable. Creo que no volvemos al 2001 porque la historia siempre es para adelante y no para atrás. El problema es cuando gobiernos, como en este caso el de Macri, recurren a políticas del pasado, a políticas neoliberales. Lo que aparecen son imágenes que parecen volver de ese pasado, por lo menos para recordarnos que ya han fracasado y que así vamos por el mal camino. Digo, si otra vez vamos a ajustar a los que menos tienen, vamos a terminar de la misma manera, pero distinto. El objetivo es cómo construimos un futuro diferente aprendiendo del pasado. Bien, le pregunto a Rubén Giustiniani, en aquel momento ustedes intuían la endeblez de los sistemas institucionales argentinos, temían, digamos, a que algo mayor sucediera a lo que estaba sucediendo ya, que era una endeblez presidencial. Elisa Carrió dijo esta semana que ella sabe cómo se hace un golpe y confió en que lo que sucedió con Fernando de la Rúa fue un golpe político de las estructuras de conducción políticas del peronismo con algún sector de radicalismo. ¿Vos compartís esa mirada? Recién lo decía Franco con toda claridad y me parece que ese es el punto fundamental. La crisis de representatividad que había en aquel momento, que se expresó en ese voto bronca, que se expresó en poner figuritas dentro de los sobres de votación,
O sea, ese voto bronca ya expresaba una crisis que venía siendo económica y que iba a explotar. Una crisis que terminó siendo social fuertemente por esto que estamos viendo en las pantallas. Y una crisis política que ya se había expresado. Y la peor crisis que se puede expresar como crisis política, que después puede definir la caída de un gobierno o el acortamiento de un mandato, es la crisis de representatividad, que fue en ese contundente que se vayan todos. Yo comparto que hoy no estamos en esa situación. La situación es bastante diferente a aquel momento. ¿Quieren tomar un café? ¿Un cafecito, un cortado? No. Alberto, puede ser, señor productor, señor director, mágicamente que aparezca algo, por lo menos para acordar rápido. Muy bien. ¿Cómo la está pasando, Alberto? ¿Bien? Bien. ¿Bien? ¿Han tenido una buena jornada? Sí. Bueno. Excelente. Que lo pague el productor. Gracias, Alberto. ¿Cómo está? Que lo pague el productor. Gracias. Va a pagar el productor. ¿Qué pasa? ¿Es de Central también? Ah, bien. Bueno, estamos ya ahí coincidimos casi todos, o por lo menos en este pequeño espacio. Te pregunto, Franco, ¿intuís peligro de que alguien está tensando una cuerda peligrosa frente a esta situación? Es decir, una medida antipopular tan grande, después de haber tenido una victoria legislativa importante, casi como un plebiscito, un empujón muy fuerte. ¿Era necesario? ¿Por qué lo hace el gobierno? Bueno, a ver, yo no comparto quienes señalan que hay un error en la estrategia. Yo creo que hay convicción de avanzar hacia determinado lugar. Ahora bien, decir que no estamos frente a un escenario similar del 2001 no quiere decir que no hayan pasado cosas en estas últimas semanas en la Argentina y cosas muy, muy importantes. Primer elemento que uno puede destacar o poner sobre la mesa para discutir es la cuestión de la violencia, que efectivamente fue un eje casi central de los acontecimientos de esta última semana y media, y creo que merece mucha atención, porque eso sí efectivamente es parte de lo que nos lleva a imágenes del pasado, y efectivamente ponen sobre la mesa de nuevo la discusión de la gobernabilidad, la estabilidad de las democracias en la región, en este caso en nuestro país. Después yo creo que hay un fenómeno nuevo de fines del siglo pasado, principios de este siglo, que tiene que ver con la aparición de formas de expresión política no institucionalizadas, que de alguna manera amplían el campo de lo democrático, que creo que es un fenómeno objetivo, que creo que es un fenómeno además saludable, pero que también pone a las instituciones y a las democracias de la Argentina y de la región frente a un desafío. Hay un autor, Pérez Linián, que las indica como las coaliciones sociales callejeras, y pone en ese fenómeno uno de los fenómenos que pusieron en crisis, en discusión, en debate, buena parte de los regímenes presidenciales de la región. Fue un fenómeno muy de fines del siglo pasado, principio de este siglo, lo que se denominó los nuevos progresismos o los proyectos nacionales populares en la región, lograron un periodo de nueva estabilidad. Pero este fenómeno sigue apareciendo. En el proceso de destitución de Dilma Rousseff fue también muy fuerte, digamos, esa manifestación popular en las calles de Brasil. Por lo tanto, creo que ahí hay un dato nuevo de las democracias, no solo de la Argentina, de la región, que merece atención, porque no creo que sea un dato preocupante desde la perspectiva que siempre que la participación ciudadana y los límites de la democracia se amplían, es un dato saludable. Ahora pone siempre un desafío nuevo que hay que resolver. Carlos Delfrade y Carlos Cardoso, dos Carlos. Charlie Cardoso es concejal de Cambiemos, Carlos Delfrade es diputado provincial de grupos de sectores más de izquierda fundamentalmente. Opinaban sobre esta idea, ¿no? Sobre esta pregunta, esta provocación periodística que asumimos. ¿Vuelve el 2001? La situación de diciembre de 2017 no se parece nada a diciembre del 2001. Primero porque en lo político Macri ganó en octubre, De la Rúa había perdido en octubre. En lo social porque ya comenzaban a escasear alimentos, leche y todo lo que se le daba en ayuda social allá por el 2001. Hoy llega esa ayuda social, a veces con problemas, pero llega. Y además porque en lo económico los bancos están muy contentos de que el gobierno de Macri siga viviendo del endeudamiento permanente y no hay corralito como había en aquel momento. Así que hoy no estamos en una situación para nada parecida a la del 2001. No, definitivamente no. Este es un gobierno que ha sido ratificado en las urnas hace muy pocos meses, que tiene una estructura de cohesión muy distinta
a lo que fue el fallido gobierno de Fernando de la Rúa, y porque además los argentinos empezamos a votar distinto, no solo pensando en el bolsillo, sino también pensando en la Constitución, en la República, en la democracia, en las instituciones y contra los corruptos. Los mismos corruptos que anteayer intentaron desestabilizar la democracia. Por eso esto no tiene nada que ver con el 2001. Nada que ver, bueno, coinciden Cardoso con Delfrade. A vos te tocó motorizar y promover el 82% móvil en la Cámara y pelearte con el kirchnerismo. ¿Cómo ves esa paradoja que quienes hoy son el motor de la defensa de la clase pasiva, de los jubilados, en aquel momento te atacaron duramente o atacaron duramente esa idea, ese proyecto económico? Sí, yo fui autor de una ley que la ganamos en momentos de la mayor hegemonía del kirchnerismo. Fue la única votación que el kirchnerismo perdió sí. En las dos cámaras. Ganamos por un voto en ambas cámaras. Y lamentablemente la presidenta Cristina Fernández la vetó. Yo creo que la enseñanza que nos queda, cuando yo veía el debate en la Cámara de Diputados, es que hay un punto del cual no se partió en general, y que es que el 70% de los jubilados son pobres. Con la aplicación de la fórmula de movilidad que venía, porque arrancaron de un piso muy bajo, y con este manotazo que le meten en el bolsillo, que lo agrava más aún a la situación de los jubilados. Entonces, me parece que el debate en la Argentina debe ser de una búsqueda del consenso de cómo verdaderamente sacamos a los jubilados de la pobreza. Y no es la manera que se plantea, porque siempre van a ir en un escalón por abajo. Lo hemos dicho incansablemente, vemos los medicamentos, vemos cuando van los jubilados y las pensionadas al supermercado y cada vez les alcanza menos. Por lo tanto, me parece que el debate en Argentina todavía queda pendiente. Creo que es una mala salida la del gobierno actual, incluso con una ley que hasta desde mi punto de vista es perversa, porque es ir a hacer un ajuste sobre los que menos tienen, y el camino es el contrario que hay que buscar. Vamos a intercambiar opiniones con nuestros oyentes a esta hora, con quienes interactúan con el Twitter. Tenemos en el @viceversa3 parte de las respuestas, a ver si la podemos poner, si estás de acuerdo con esta idea, ¿no? Volvemos al 2001, sí o no. Estamos viendo imágenes, no sabemos cuándo fue. Y le voy a preguntar a Franco también, mientras buscamos por lo menos la exposición de Twitter, si la violencia política en la Argentina, la violencia como herramienta de transformación política, es agitada por algunos sectores. Uno veía esta semana movilizaciones pacíficas que quedaron totalmente al margen de cualquier visualización, nadie las mostraba, y participación un poco más tensa, más violenta sobre esta idea, ¿no? De usar la violencia para o parar la sesión, lo decía el Cuervo Larroque en un momento, si esta sesión da comienzo, afuera van a pasar cosas muy graves, como anunciándolas, promoviéndolas también. Creo que fue un error político. No sé si es el kirchnerismo, no sabemos si el kirchnerismo o sectores radicales de izquierda. ¿La violencia política hoy en la Argentina tiene juego? Bueno, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por dejar atrás, digamos. La violencia política fue siempre un eje que atravesó la historia política argentina. Es muy difícil recorrer el último siglo de historia política nacional sin reconocer que hay ahí un problema que efectivamente tenemos que resolver y que está muy asociado a nuestra cultura política. Yo creo que siempre cualquier tipo de expresión de violencia es repudiable. Creo que hay manifestaciones que muchas veces los propios dirigentes políticos hacen de manera irresponsable y que no contribuyen a un escenario de mayor pacificación. También hay que decir que son generalmente sectores muy reducidos o marginales, que terminan siendo muchas veces funcionales a lo que dicen combatir, porque hay que señalar, digamos, que efectivamente, y es absolutamente repudiable, había manifestantes realizando actos de violencia, también había muchísima gente en la calle. Tal vez mucho más. Muchísima más. Se habla de cerca de 500.000 personas. Y quedan esas 50 o 100 o 200 personas involucradas en episodios. En todo el país. Sí, sí, yo estuve junto a quienes estuvieron aquí en Rosario, en la Plaza San Martín, y no pasó absolutamente nada. Y hay también, por otra parte, una escalada
del Estado en el sentido de una política de carácter represivo más pronunciada, que eso también es un cambio de clima respecto de otros procesos políticos. La situación que se vivió la semana pasada, el jueves pasado, fue también una situación más preocupante. Y además porque no se puede igualar, porque el Estado es quien tiene la responsabilidad de garantizar el orden público, por lo cual es más responsable frente a las situaciones que se producen. Pero eso creo que también tiene que ser parte del aprendizaje colectivo. Así como se señalaba correctamente que lo del 2001 tiene que servir, y creo que sirvió para que aprendamos de los procesos, creo que ese registro histórico que atraviesa nuestra cultura política tiene que servir para un aprendizaje hacia el futuro. A ver las redes en Viceversa que dicen quienes están viendo el programa en estos momentos. Bueno, 67% no, contundente. Hay un 33%, estamos hablando de casi más de 120, 130 por lo menos personas que indican que sí, estamos viendo un momento similar. Le preguntamos al presidente de la Fundación Libertad, que tiene una mirada complaciente con el momento, de empuje inclusive ideológico con el momento que estamos viviendo, si pensaba que esto podía ser coincidente con aquel momento. Gerardo Bongiovanni decía lo siguiente. Definitivamente este diciembre es completamente distinto al del 2001. En el 2001 hay que recordar, De la Rúa acababa de perder la elección legislativa de medio término, los gobernadores estaban todos en la oposición, eran todos peronistas, los poderes fácticos estaban en contra del gobierno nacional y además la economía estaba en plena recesión. Hoy Macri acaba de ser de alguna manera ratificado ampliamente en las elecciones de medio término, algo que no es muy frecuente que ocurra en la Argentina con gobiernos no peronistas. Los principales gobiernos están alineados con el proyecto del presidente Macri y la economía está empezando a reactivarse, a dar señales de crecimiento. O sea que más allá de algunas medidas que pueden resultar impopulares como la que acaba de tomar el gobierno del presidente Macri, la situación es completamente distinta y no tendremos nada parecido a aquel drama que vivimos en el 2001. Muy bien, Gerardo Bongiovanni, tenemos más opiniones. ¿Cuál es el antídoto que se puede aplicar? Todo fin de año en Argentina vivimos la misma escena, ¿no? Gremios que no sabemos si trabajan para el ejercicio de la violencia también, sindicatos que han trabajado con Alfonsín presidente, con Menem presidente, con Cristina Néstor presidente, para activar una situación de desorden y también de contagio, esa cuestión de ir a robar, por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar la palabra robo en lugar de otras palabras que son más sensibles políticamente, pero a Alfonsín le costó la continuidad de su gobierno en aquel momento. Y después fue un sistema casi de empuje. Se están viviendo situaciones donde algunos sindicatos, hoy, adheridos a alguna idea, movilizan sus estructuras para esta cuestión, con fuerza de seguridad y demás. ¿Cuál es el antídoto? Ustedes, quienes piensan distinto al gobierno, ¿pueden aportar soluciones a esto? Esta cuestión de acercar para fortalecer instituciones, ¿no? Sí, totalmente. El mejor antídoto, Roberto, siempre, y esto no es una frase, es la justicia. Cuando la inmensa mayoría de la población ve que desde el Estado, desde el gobierno, se le aplican medidas profundamente discrecionales e injustas, ahí se conspira contra la paz social. Yo creo que esta es la primera enseñanza que desde los colegios, la escuela, todos deberíamos aprender para que toda la dirigencia política, sea de la bandería que sea de derecha o sea de izquierda, pero que esto es la enseñanza que tenemos además de la historia reciente y pasada de la República Argentina, de América Latina y del mundo. O sea, los países que tienen mayor paz social son los que tienen prosperidad y una distribución de la riqueza más equitativa. La desigualdad es la que conspira profundamente contra la paz social. Entonces me parece que eso, y desde la docencia que tenemos que hacer, es la ejemplaridad primero. Es decir, que haya honestidad en toda la dirigencia política, predicar siempre con el ejemplo en que condenemos permanentemente toda actitud violenta. Me parece que esto es una clave, pero vuelvo al principio. Me parece que el punto fundamental es que tenemos que ir a que el 30% de pobreza en el país, 14 millones de pobres en el país, que hayamos sido noticia en los periódicos internacionales, como en el diario El País, La Vanguardia en Cataluña, donde hay un chico tomando agua podrida de un cordón,
Eso es lo que hay que combatir fuertemente. ¿Crees que el gobierno, Franco, ha leído esto que ha pasado? ¿Lo lee a futuro esta cuestión de lo popular de sus acciones de gobierno? Que haya gente que sea capaz de sacrificar su poca comodidad en pos de un futuro venturoso que tal vez nunca llegue. ¿Qué es lo que especula el gobierno, no? Yo creo que... Le pide tiempo a la gente. Sí, yo creo que el gobierno lee políticamente. De hecho, la estrategia fue una el jueves pasado, fue otra este lunes, adentro y afuera del Congreso. Creo, y en eso coincido con Juan Carlos Torre, que es un gran politólogo argentino, que más allá de leer políticamente hay falta de sensibilidad en la lectura, y por eso hay falta de medición respecto del impacto que algunas medidas puedan tener, y eso tiene que ver también con el sentido de pertenencia de algunos actores del gobierno a determinados grupos o sectores sociales, y creo que también en la decisión de avanzar con la sanción de esta ley y en este escenario, dilapidó parte del capital político que había consolidado en las elecciones de octubre. Eso es naturalmente así, y sí abre un interrogante respecto de lo que pase con el paquete completo de reformas, porque hay que imaginar ahora, después de este escenario, cómo se discute, por ejemplo, una reforma laboral en el Congreso de la Nación. Entonces, ese sí es un dato indiscutible, hay un cambio de escenario. Nosotros hace un mes y medio, había un gobierno consolidado, que había atravesado con éxito las elecciones legislativas, ya prácticamente todos estamos hablando... Que todo lo que tocaba lo transformaba en algo victorioso. Y de la posibilidad de reelección del presidente Macri. Y un mes y medio después, yo creo que puso en juego buena parte de ese capital político para conseguir la sanción de esta ley. Le voy a pedir a la producción, Alejandro Grandinetti y Norma López, que también opinaron sobre el tema. Alejandro Grandinetti es diputado nacional, estaba allí en el centro de la escena. Norma López representa al sector que hoy tiene Agustín Rossi también en la Cámara de Diputados y que es protagonista también de los fuertes debates. Vamos a escuchar qué opinaban ellos. Claramente las condiciones del año 2001 no son asemejables a lo que está pasando en Argentina hoy en día. Desgraciadamente, y a diferencia del año 2001, donde había una violencia social que se manifestaba en una violencia política, equivocadamente y por diferentes circunstancias hay una violencia ahora política que puede repercutir en una violencia social. Y eso requiere mayor responsabilidad por parte de la clase dirigente en su conjunto, y la principal es la del gobierno, que es el que tiene las herramientas para garantizar la paz en la Argentina. No volvemos al 2001. Esto es más grave aún, porque las modificaciones, las reformas y ajustes que lleva adelante Mauricio Macri implican volver atrás con las viejas conquistas de aquel peronismo de 1945, cuando se instituyeron los distintos derechos sociales, laborales, cívicos, el voto de la mujer, todas estas instancias. Ahora, con la reforma previsional, se ataca a 17 millones de personas, porque va contra excombatientes de Malvinas, jubilados, pensionados, las mujeres que nos pudimos jubilar gracias a esa gran moratoria, no porque no trabajamos, sino porque lo hacemos en forma precaria, más precaria aún que los varones que también trabajan en negro. Por lo tanto, esto no es ninguna dádiva. Y además se modifica la fórmula por la cual a los trabajadores activos se constituye el futuro jubilatorio. Esto ni siquiera se hizo en las reformas de la dictadura, ni del menemismo, ni la reforma que se hizo hace muy poco tiempo en Brasil, ni la de Chile. Por eso es que es tan grave esta situación. Muy bien, bueno, nos quedaba un minuto de programa, 30 segundos finales. ¿Tuviste miedo en aquel 2001? Mientras circulabas a la Cámara de Diputados, mientras estaban allí, ¿sentiste miedo, digamos, un miedo político, un miedo personal? No, miedo no para nada, porque quienes somos militantes de hace muchos años, pero sí mucha tristeza por ver cómo se despedazaban las instituciones, cómo la violencia se ganaba la calle, cómo pasaba casi al 50% de los argentinos se transformaron en pobres de un solo masazo. Es decir, que esta enseñanza que nos dejó el 2001, que la crisis siempre la pagan los que menos tienen. Por lo tanto, tenemos que abonar con responsabilidad, con propuestas mejores en el debate, para que podamos ir por un camino que sea de mejora cada día de nuestro país y de las mujeres y hombres de Argentina. Bien, quedó claro más o menos que todos compartimos, ¿no?, la idea que
no vuelve el 2001, que esto es muy distinto, ¿no? ¿Cómo sigue esto, Franco? ¿Cómo la ves? Yo creo que va a seguir complejo si el gobierno tiene la decisión de avanzar con el paquete de reformas que se ha anunciado previamente. Creo que hay que hacer un esfuerzo. Me parece que todos coincidamos también, es parte de ese aprendizaje histórico. No solo los procesos políticos no se repiten tal cual fueron, sino que además provocan esta posibilidad. Y yo creo que buena parte también de la solución, comparto todo lo que señalaba Rubén recién. La idea era que peleen un poco, pero veo que no hubo... Hoy nadie, no hubo una disidencia. Claro, hoy nadie, hasta la oposición política acordó, ¿no? La pregunta. Pero también eso indica que se puede hablar, está muy bien. Se puede dialogar en un país. Ese también es un tema que tenemos que reflexionar, Roberto. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. No pagamos el café, quedó ahí, sin pagar. Bueno, agradecemos el otro lado. Está la encuesta final, ya no tenemos que ir. ¿Podemos poner, aunque sea cómo quedó la encuesta? Hay el 67% que no, el 33% que sí, ¿eh? Por lo menos hay un 33% que es preocupante, que piensa que estamos viviendo un clima similar. Que, bueno, en el programa la idea era aclarar que tal vez haya condiciones muy distintas. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Bueno, hasta la próxima semana en Viceversa. Gracias. Auspician Viceversa. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. La Reina. Paladini. Nacimos para esto.